¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más en el cual trataremos el tema de interruptores más comunes del tipo cola de rata. Muy bien, a continuación mencionaremos los tipos de interruptores cola de rata. Iniciamos. Número 1. El interruptor Single Pole Single Throw de dos posiciones on-off. Como número 2 tenemos al Single Pole Double Throw con dos posiciones on-on. El tercer tipo es el Single Pole Double Throw con tres posiciones on-off-on. El siguiente tenemos el Double Pole Single Throw con dos posiciones on-off. El siguiente, el Double Pole Double Throw con dos posiciones on-on. Y el último interruptor es el Double Pole Double Throw con tres posiciones on-off-on. A continuación, veremos el funcionamiento de cada uno de ellos, iniciando con el primer tipo. Vamos a explicar el funcionamiento del primer tipo de interruptor, Single Pole Single Throw. ¿Qué significa Single Pole? Significa un polo. ¿Qué significa Single Throw? Significa un tiro. Como pueden observar, aquí se muestran las siglas de este tipo de interruptor. SP de Single Pole, ST Single Throw. También se muestran las posiciones de la palanca del interruptor. En una posición es on y en otra posición es off. De hecho aquí se muestra. En esta posición es off y en esta posición es on. Bueno, aparte de la palanca tenemos dos conexiones. Esta conexión que tenemos aquí está identificada con el número 2. Y esta conexión que tenemos aquí está identificada con el número 3. Muy bien. Vamos a tratar de entender por qué un polo, un tiro. Un polo porque solamente tenemos una conexión de positivo que vendría siendo un polo. Y el tiro vendría siendo la salida. Es por eso que tenemos un polo, un tiro. Es decir, una entrada y una salida. Para poder entender un poco más el funcionamiento de este tipo de interruptor, vamos a verlo con un ejemplo. Como ustedes pueden observar, tenemos un circuito muy sencillo. A continuación te muestro los componentes de este circuito. Tenemos una fuente de alimentación que viene siendo la pila. Tenemos un interruptor de un polo, un tiro. Y tenemos un foco, el cual va a ser controlado por el interruptor. Recordemos que la palanca tiene dos posiciones. La posición de off, que en este caso no permite el flujo de la corriente del punto A al punto B. Al momento de cambiar de posición la palanca, vamos a poder observar cómo se permite el flujo de la corriente del punto A al punto B de tal manera que se enciende el foco. Pues vamos a verlo a continuación. En estos momentos ya cambiamos de posición la palanca, ahora está en la posición de on y como ustedes pueden observar ya se permite el flujo de la corriente del punto A al punto B de tal manera que se enciende el foco. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del segundo tipo de interruptor Single Pole Double Throw. ¿Qué significa Single Pole? Un polo. Double Throw significa dos tiros. Y aquí te mostramos las siglas de este interruptor SP-DT. Y la palanca del interruptor tiene dos posiciones, encendido y encendido, es decir, on-on. Aquí te muestro los tornillos de conexión. Aquí tenemos el tornillo de conexión 1, el tornillo de conexión 2 y el tornillo de conexión 3. Por lo tanto, en esta posición va a haber comunicación 1 con 2, es decir, del polo al siguiente tiro, 1. Y en esta posición
va a haber comunicación 2 con 3, es decir, este polo con 3. Nuevamente, vamos a entenderlo como entrada y salida. El 2, que viene siendo un polo, es la entrada, y el throw, que son los tiros, vienen siendo las salidas. La conexión 1 es una salida y la conexión 3 es la otra salida. Es por eso que dice que son dos tiros. Uno acá y el otro acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, un polo, dos tiros. O puede ser una entrada y dos salidas, que es 1 y 3. Va a depender de la posición de la palanca. Nuevamente, lo explicamos. En esta posición de la palanca va a haber comunicación 1 con 2, es decir, la entrada 2 con la salida 1 en esta posición. Y en esta otra posición va a haber comunicación entre 2 y 3, es decir, entrada 2 y salida 3. ¿De acuerdo? Bueno, para que se entienda mucho mejor, vámonos al ejemplo. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos un circuito, el cual está compuesto por los siguientes elementos: una fuente de alimentación, que es una pila, un foco, un interruptor y otro foco. Recordemos que en este interruptor la palanca tiene dos posiciones y también tiene tres tornillos de conexión. En el inciso A tenemos la entrada, que viene siendo un polo. El inciso C y B vienen siendo los dos tiros o las dos salidas. Bien, como ustedes pueden observar, en esta posición tenemos ON, pero el flujo de la corriente está de A a C. Es por eso que en este momento tenemos encendido el foco. Ahora, si cambiamos de posición la palanca, va a haber comunicación entre A y B, y ahora se encenderá este foco y el foco anterior se apagará. Lo vamos a ver a continuación. Como pueden observar, ya cambiamos de posición la palanca. El foco que estaba encendido se apagó y el foco que estaba apagado ahora se enciende. ¿Por qué se enciende? Bueno, porque la entrada, que es la conexión A, ahora permite, de acuerdo a la posición de la palanca, la comunicación entre A y B, y es por eso que el foco enciende. Ahora vamos a explicar el funcionamiento del siguiente tipo de interruptor: Single Pole Double Throw. Aquí tenemos sus siglas SPDT. Ahora la palanca tiene tres posiciones. Ustedes recordarán, con el interruptor anterior es del mismo tipo, pero era de dos posiciones. Y la palanca tiene tres posiciones: On, Off y On. Bien, vamos a mostrar a continuación las conexiones. Este tornillo de conexión tiene el número 1, este tornillo de conexión tiene el número 2 y este tornillo de conexión tiene el número 3. Ahora, la palanca, si ustedes pueden observar, tiene tres posiciones. En la parte central tiene la posición en Off. En esta posición tiene la conexión 1 con 2. Y en esta posición tiene la conexión de 2 a 3. Muy bien, vamos a tratar de entenderlo. En esta posición Off, la conexión 2 no tiene comunicación ni con tornillo 1 ni con el tornillo 3. Si cambiamos de posición la palanca a esta posición, el tornillo 2 va a tener comunicación con el tornillo 1. Y si movemos la palanca a esta posición, el tornillo 2 va a tener comunicación con el tornillo 3. Bien, también podemos interpretarlo de la siguiente manera. Tornillo 2 es entrada, tornillo 1 viene siendo la salida y tornillo 3 viene siendo la otra salida. Recordemos que
el single pole es un solo polo y double throw son dos tiros, es decir, el tornillo de conexión 1 es una salida y el tornillo de conexión 3 es la otra salida. Muy bien, para poder entender el funcionamiento de este tipo de interruptor con una palanca de 3 posiciones y el interruptor es un single pole double throw, pues vamos a ver un ejemplo. Como pueden observar, tenemos aquí unos elementos que integran un circuito eléctrico. El primer componente es una fuente de voltaje que viene siendo una pila. Aquí tenemos otro elemento que es un foco, aquí otro elemento que es el otro foco, y aquí tenemos el interruptor, el cual la palanca tiene 3 posiciones, también tiene 3 tornillos de conexión. El A viene siendo la entrada o el polo, el C es el tiro o la salida y el B también es el otro tiro o salida. Muy bien, observemos que al momento de que la palanca está en la posición central, está en off, lo cual significa que la entrada o el polo positivo que está conectado en el punto A no permite la conexión con la salida en B o con la salida en C. Es por eso que los focos están apagados. Ahora, si movemos de posición a la palanca de este lado, vamos a poder observar lo siguiente. Vamos a verlo. Bien, como ustedes pueden observar, ya cambiamos de posición la palanca de la parte central a esta posición, lo cual significa que la conexión en el inciso A, que viene siendo el polo positivo, tiene comunicación con el inciso B, con el tiro B o salida B, y es por eso que enciende el foco. Ahora, nuevamente vamos a cambiar de posición la palanca a la parte central. Como pueden observar, el foco se apaga. Ahora, si cambiamos de posición a este lado, que viene siendo el lado derecho, observemos qué sucede. Al cambiarlo a esta posición, podemos observar que la conexión en A permite el flujo de la corriente a la conexión en C, y es por eso que enciende el foco. Nuevamente colocamos el interruptor, más bien la palanca del interruptor, en la posición central y nuevamente se apagan los focos. Ahora te voy a explicar el funcionamiento del siguiente tipo de interruptor: Double Pole Single Throw. Aquí tenemos las siglas DP de Double Pole, ST de Single Throw. Observa que en este caso tenemos dos tornillos de conexión, uno con el número 1 y el otro con el número 4. Por eso es double pole, es decir, doble polo. Single throw, una salida. ¿De acuerdo? Aunque tenemos dos conexiones, pero viene siendo una salida. Ya que esta entrada solamente tiene esta salida, es decir, 1 con 3 y 4 con 6. Observa que aquí tenemos el número 6, aquí el número 3, número 4 y número 1. Por lo tanto, doble polo, una salida. Entonces, 1 es un polo, salida con 3, el 4 es el otro polo y salida con 6. Por eso es que se llama doble polo, una salida. Muy bien, aquí tenemos las posiciones de la palanca. En este momento lo que estoy señalando me indica que está en off, es decir, no hay comunicación ni 1 con 3 ni 4 con 6. Al momento de que cambiamos esta posición ya hay comunicación 1 con 3 y 4 con 6. Bueno, para tratar de entender un poquito mejor el funcionamiento de este interruptor, pues vamos con un ejemplo. Podemos observar que tenemos nuestra fuente de alimentación, que es una pila, el interruptor de doble polo, una salida y dos focos. Observen que tenemos dos positivos,
uno para cada tornillo de conexión, y finalmente en la salida cada tornillo de conexión controla un foco. Es por eso que decimos que tenemos un interruptor de doble polo, una salida o un tiro. ¿De acuerdo? Muy bien. Para ver el funcionamiento simplemente vamos a cambiar de posición el interruptor de este punto a esta posición. Entonces vamos a verlo. Como ustedes pueden observar, acabamos de cambiar de posición la palanca del interruptor y podemos observar que encienden los dos focos. Quiero que observen que tenemos aquí dos circuitos controlados por un solo interruptor. Recordemos que son dos polos, un positivo de este lado, el otro positivo de este lado, y estos positivos tienen una salida para un circuito diferente, es decir, para controlar dos focos. Bueno, pues espero que se haya entendido el funcionamiento de este interruptor. Muy bien, ahora vamos a explicar el funcionamiento del siguiente tipo de interruptor. Double Pole, Double Throw. Aquí tenemos las siglas DP de Double Pole, DT Double Throw. Y la posición de la palanca On-On. Bien, quiero que observes lo siguiente. Tenemos aquí dos tornillos de conexión, 1 y 4. En la parte central tenemos dos tornillos de conexión, 2 y 5. Y al final tenemos 3 y 6. Muy bien, quiero que observes lo siguiente. Significa que tenemos dos polos. Los polos siempre van a estar en la parte central o la entrada. El 2 es un polo y el 5 es el otro polo, o los positivos que llegan a este interruptor. Y los tiros vienen siendo 1 y 4, o las salidas, como lo quieras entender. Y el otro tiro o salida es el 3 y 6. Recuerda que es doble tiro o doble salida, entonces la salida es 4 y 1, 3 y 6. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora con respecto a la posición de esta palanca, observemos que en esta posición va a existir comunicación 2 con 1 y 5 con 4. Y no hay comunicación 2 con 3 y 5 con 6. Repito, en esta posición va a haber comunicación 2 y 1, 5 y 4. Es decir, aquí entran la conexión de los dos polos, es decir, dos positivos en 2, el otro positivo en 5, y al momento de estar en esta posición, la corriente fluye hacia 1 y hacia 4. Ahora, en esta posición, al momento de tener la palanca en esta posición, la comunicación ahora es de 2 a 3 y de 5 a 6. Entonces, todo lo que tengamos conectado desde positivo a este tornillo de conexión 2 y 5 va a fluir la corriente hasta 3 y 6. Para poder entender mejor el funcionamiento de este interruptor, vamos con un ejemplo. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí la conexión de este interruptor doble polo, doble tiro. Observemos que en un primer instante ya están encendidos dos focos. De acuerdo a la posición de esta palanca existe comunicación A con C, es decir, en este tornillo de conexión tenemos un positivo que es un polo, y en el otro tornillo de conexión tenemos el otro positivo que es el otro polo, por eso es doble polo. Ahora, ¿por qué dos tiros o dos salidas? Bueno, porque ahorita, más bien en este momento, ya existe comunicación o el flujo de corriente es permitido de A a C, y es por eso que este foco enciende y también este foco enciende. Ahora, si cambiamos de posición nuestra palanca, vamos a ver qué sucede. Como podemos observar, ya cambiamos la posición de la palanca, los focos que estaban encendidos se apagan y ahora los que estaban apagados se encienden. ¿Por qué se encienden? Bueno, porque cambiamos de posición la palanca y por lo tanto la comunicación o el flujo de corriente ahora es de A a B, teniendo dos circuitos independientes. Recordemos que un tornillo de conexión es un polo
y el otro tornillo de conexión es el otro polo. Este tornillo corresponde a este circuito y el tornillo, por decirlo así, de aquí abajo pertenece o corresponde a este otro circuito. Muy bien, pues espero que se haya entendido la explicación con respecto al funcionamiento de este tipo de interruptor. Ok, muy bien. Ahora vamos a explicar el funcionamiento de este tipo de interruptor. Nuevamente, double pole, double throw. Pero ahora, la característica de este interruptor es que la palanca adopta tres posiciones. La parte central es apagado y cualquiera de los dos extremos es encendido. Bien, vamos a verlo. Aquí tenemos la palanca. En la parte central es off, es decir, que no hay comunicación con ningún tiro o con ninguna salida. Sin embargo, si la posición se encuentra en este sentido, va a haber comunicación 1 con 2 y 4 con 5. Quiere decir que la parte central viene un polo y en el 2 es un polo y en el 5 es otro polo, por lo tanto existe la comunicación de 2 a 1 y de 5 a 6, que viene siendo un tiro. Y el otro tiro viene siendo la comunicación de 2 a 3 y de 5 a 6, siempre y cuando va a haber comunicación en este sentido cuando la palanca se encuentre en esta posición. ¿De acuerdo? Bueno, repetimos. La parte central, en esta posición de la palanca, la parte central, que viene la conexión del positivo de las baterías, no hay flujo de corriente ni de este lado ni de este lado. ¿De acuerdo? Cuando la palanca está en esta posición, existe comunicación 2 con 1 y 5 con 4. Por lo tanto, este lado o este tiro, existe comunicación para poder alimentar una cierta carga. Y para el otro tiro, que viene siendo este lado, la posición de la palanca está en este sentido y existe comunicación 2 con 3 y 5 con 6. Nuevamente recordando, ¿por qué dos tiros? Bueno, porque 1 y 4 es un tiro y 3 y 6 es el otro tiro. O más bien lo podemos entender como salidas. ¿De acuerdo? Ahora vámonos con el ejemplo. Como ustedes pueden observar en este circuito, el interruptor se encuentra en la parte central y en ese momento los 4 focos están apagados. ¿Por qué están apagados? Porque no hay comunicación A con B ni hay comunicación A con C. ¿De acuerdo? Bien, para poder encender dos focos, vamos a cambiar de posición la palanca, como ustedes lo van a poder observar. Muy bien, si ustedes pueden observar, ya cambiamos de posición la palanca. Entonces tenemos comunicación A con B. Por lo tanto, encienden los focos de la derecha. Si ustedes pueden observar, nuevamente aquí tenemos dos conexiones que vienen siendo los dos polos y el primer tiro se encuentra a la derecha, es decir, de A a B es un tiro y de A a C es el otro tiro. Muy bien, entonces ahora vamos a observar qué sucede cuando colocamos la palanca en la parte central, es decir, se apagan estos dos focos. Ahora, si queremos encender estos dos focos, tenemos que observar la posición de la palanca. Bien, en esta posición ya hay comunicación A con C y por lo tanto encienden estos dos focos. Muy bien, y en ese sentido esperemos que se haya entendido la explicación de este último tipo de interruptor y en general que se haya entendido la explicación de los demás tipos de interruptores. No me queda más que solicitarte tu apoyo para que me des un like, te suscribas a mi canal y compartas este contenido. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.